Un gran saludo para todos aquellos que sintonizan este curso sobre formación en cosmovisión bíblica. Hemos estado ya en clases pasadas analizando la parte, digamos, conceptual de lo que es la cosmovisión bíblica. Hemos visto varias definiciones de cosmovisión bíblica en las clases 2 a la 4. Y la vez pasada empezamos un nuevo tema que es el dualismo cristiano. Estuvimos viendo, en primer lugar, una definición del dualismo cristiano. Vimos también el origen del dualismo cristiano y fuimos hasta Platón. Luego fuimos hasta el gnosticismo en la época, digamos, de Cristo, el primero, segundo siglo. Luego vimos el desarrollo del dualismo en la iglesia primitiva. Vimos el pensamiento de Agustín en relación al dualismo y también vimos el de Tomás de Aquino. Luego finalizamos y hablando de lo que es las consecuencias del pensamiento dualista, citando a Francis Schaeffer. Hoy vamos a ver la segunda parte de esta nueva sección, que es el dualismo cristiano. Y vamos a ver el dualismo y la reforma protestante. De manera que le doy el pase al hermano Luis Sena, pues para que vayamos al desarrollo de esta clase de hoy. Muy bien, buenas noches. Vamos a continuar con nuestros estudios de cosmovisión bíblica. En esta clase número 6, continuando con el tema del dualismo evangélico. Y como ustedes habrán visto en la parte 1, hemos trazado el origen del concepto del dualismo dentro del cristianismo desde la misma fundación de la iglesia cristiana en el siglo I. Y para esta noche vamos a estar trabajando ya cómo la reforma protestante enfrentó el dualismo dentro del cristianismo. Nuestro versículo lema, Proverbios 23, 6 y 7, no comas pan con el avaro ni codicies sus manjares, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Coma y bebe, te dirá, mas su corazón no está contigo. La Escritura nos enseña que los pensamientos que tenemos como convicciones en nuestro corazón nos definen a nosotros como personas delante de Dios. Por lo tanto, tenemos que estar asegurados que esos pensamientos están conforme a la revelación bíblica y están conforme a la cosmovisión del reino de Dios, si es que vamos a ser discípulos efectivos del Señor Jesucristo. La palabra de Dios y el dualismo medismo de la Edad Media a la Reforma, Francis Schaeffer nos comenta lo siguiente. El problema con la iglesia medieval de la prerreforma no era tanto que no sostenía la creencia en la inerrancia de la Biblia, sino que permitió que un amplio conjunto de ideas teológicas no bíblicas y supersticiones crecieran dentro de la iglesia. Estas ideas fueron colocadas al lado de la Biblia y aún por encima de la Biblia, de manera que la autoridad de la Biblia y sus enseñanzas fueron subordinadas a ideas no bíblicas. Note que el problema no fue que la iglesia de la prerreforma, o sea, la iglesia medieval, no creía en la inerrancia de las escrituras. O sea que la iglesia medieval sí formulaba en su teología que la Biblia no tenía errores y que era la palabra de Dios. Pero el problema fue que no practicó la inerrancia de las escrituras, sino que subordinó la Biblia a las falibles enseñanzas de la iglesia. Aquí hay un principio importante para nosotros reflexionar. Se puede tener una sana doctrina
O sea, una ortodoxia, pero no tener una ortopraxis. Esto es lo que está describiendo Schaeffer aquí. La iglesia medieval, respecto de las escrituras, tenía una ortodoxia parcialmente respecto de la inerrancia de las escrituras, pero su práctica fue contraria. Y eso es lo que vemos hoy en día con muchas denominaciones e iglesias que formulan en su doctrina una propuesta bíblica correcta y coherente con la revelación respecto de la integración de la creación. Sin embargo, en sus prácticas ministeriales sobreenfatizan los aspectos espirituales y religiosos y menoscaban los aspectos de la sociedad y la naturaleza como si estuvieran fuera del dominio o del señorío de Jesucristo. O sea, tienen una ortodoxia, pero tienen una heteropraxis. Como un ejemplo de el anhelo por una nación bien discipulada y por lo tanto la descripción de una nación bien discipulada, vamos a tener una cita de Abraham Kuyper, ese teólogo holandés del siglo XIX y principios del siglo XX, que nos deja ver cómo estuvo discipulada Holanda durante los periodos desde el siglo XVI hasta el siglo XX. En 1987, durante el 25 aniversario de su trabajo como editor de la revista The Standard, el doctor Kuyper dijo: un deseo ha sido la pasión gobernante de mi vida. Un alto motivo ha actuado como una espuela sobre mi mente y mi corazón. Y más temprano que tarde, debo procurar satisfacer esta sagrada necesidad puesta sobre mí, no sea que el aliento de vida me falte. Que a pesar de toda oposición mundana, las santas ordenanzas de Dios sean establecidas de nuevo en el hogar, en la escuela, en el Estado, para el bienestar de todo el pueblo. Labrar, por así decirlo, en la conciencia de la nación, las ordenanzas del Señor, de las cuales la Biblia y la creación son testigos, hasta que la nación rinda de nuevo homenaje a Dios. Es interesante ver cómo Kuyper estaba anhelando a finales del siglo XIX una condición de discipulado para su nación de Holanda que había sido característica en siglos anteriores, pero que bajo la presión del modernismo y bajo la presión del racionalismo de la Ilustración había ido mermando hasta el punto de que ya en ese momento, cuando Kuyper estaba dictando sus conferencias en Princeton en 1898, él veía que el viejo continente prácticamente había sucumbido, el cristianismo en el viejo continente había sucumbido a la presión modernista. Es decir, la iglesia de la post-reforma en estos siglos no pudo contener el avance de esta cosmovisión que retó al cristianismo desde sus mismas raíces. Entonces vamos a hablar sobre el dualismo y la reforma protestante. Lo primero que debemos reflexionar históricamente es que la reforma y el renacimiento fueron contemporáneos. La reforma propuso un cristianismo integral. El renacimiento continuó con un cristianismo dualista católico medieval. Citando a Schaeffer de nuevo, Calvino nació en 1509. Su libro, Institución de la Religión Cristiana, fue escrito en 1536. Leonardo da Vinci murió en el 1519, el mismo año en que tuvo lugar la disputa entre Lutero y el doctor Eck en Leipzig.
El rey que acogió a Da Vinci en Francia al final de su vida fue Francisco I, el mismo monarca a quien Calvino dedicó su obra Institución de la Religión Cristiana. Al problema de la unidad, la Reforma dio una respuesta completamente diferente y opuesta a la del Renacimiento, o sea, la unidad de la creación de Dios. Repudió tanto el concepto aristotélico como el neoplatónico. La respuesta de la Reforma fue afirmar que la raíz del problema, o sea, del dualismo, se encontraba en el humanismo antiguo de la Iglesia Católica, así como en el concepto insuficiente e incompleto de la caída original en la teología de Tomás de Aquino, la cual lanzó al hombre autónomo. La Reforma aceptó sin paliativos la descripción bíblica de una caída total. Es decir, aquí estamos hablando de una corrección de cosmovisión. La Reforma hizo una corrección de cosmovisión en términos del concepto de la caída que el catolicismo romano medieval tenía distorsionado. Es el hombre total el que en su totalidad había sido creado por Dios y el que cayó totalmente, incluidos su intelecto y su voluntad. En contraste con Aquino, la Reforma proclamó que solo Dios era autónomo de manera absoluta. Esta verdad ejerció su influencia mayormente en dos áreas concretas. En primer lugar, no podía hablarse de ninguna autonomía en lo que respecta a la autoridad final de la verdad o del conocimiento. Para la Reforma, el conocimiento final y suficiente se hallaba únicamente en la Biblia, es decir, en la sola Escritura. En segundo lugar, se descartó que el hombre fuera autónomo en el área de la salvación. De manera que no existe división en ninguno de estos campos. No hay división en el conocimiento normativo final, es decir, entre lo que una iglesia o la teología natural pudieran decir y lo que afirma la Biblia, ni tampoco entre las aseveraciones de la Escritura y los postulados de los pensamientos racionalistas. Es decir, la Reforma anuló, debido a su comprensión bíblica integral, esa división propuesta entre naturaleza y gracia por Tomás de Aquino en la teología de la Edad Media, de la Alta Edad Media del catolicismo romano, y que fue la base para el racionalismo que luego presionaría a la doctrina cristiana de la Reforma y combatiría contra la cosmovisión bíblica de la Reforma al punto de que ya para el siglo XX estaba muy debilitado en Europa el efecto de la Reforma protestante en cuanto a su teología y las prácticas eclesiásticas. Se trataba de sola escritura y sola fe. Si no se tiene el concepto de las escrituras que tenían los reformadores, el vocablo Cristo queda vacío de contenido. La teología moderna va a la deriva por haber olvidado esto. No basta mencionar las palabras. Las palabras tienen contexto. El contexto de Cristo es la revelación bíblica del Antiguo Testamento, como él mismo lo manifestó. Emplea la palabra Cristo sin darle su contenido, porque desvincula a Cristo de las Escrituras. Está hablando de la teología moderna contemporánea, hablando de un Cristo desvinculado del plan redentor de Dios revelado en el Antiguo Testamento. Debemos recordar que sin el contexto apropiado, sin la cosmovisión bíblica, aún los términos teológicos y doctrinales de las Escrituras pierden su estructura, pierden su coherencia y pueden significar cualquier cosa. La Reforma siguió la enseñanza del mismo Cristo al unir la revelación que él daba de sí mismo con la revelación de la Biblia escrita. Es cierto que en la persona de Cristo se realiza todo lo que el Antiguo Testamento proyectaba hacia el futuro,
Pero la persona de Cristo y su encarnación no descartó el Antiguo Testamento, sino que lo afirmó como el cumplimiento en su propia persona. No podemos separar a Jesucristo del proceso redentor de Dios de inicio, desde la misma caída. Inclusive no podemos separar a Cristo desde el mismo proceso inicial de la creación en Génesis 1, como el libro de Colosenses en su capítulo 1, en los versículos 15 al 20 nos enseña. Las escrituras nos dan la clave para dos clases de conocimiento: el conocimiento de Dios y el conocimiento del hombre y la naturaleza. Aquí estamos hablando de un campo unificado de conocimiento para poder abordar el dominio de la creación por parte de los seres humanos y poder cumplir el propósito de Dios para los seres humanos en la tierra. Es decir, la revelación bíblica es esencial para nosotros poder leer el libro de las obras de Dios en la creación y en la sociedad. Las grandes confesiones de fe de la Reforma enfatizan que Dios reveló sus atributos al hombre en las Escrituras y que por siguiente sabemos algo verdadero sobre Dios, porque Dios mismo lo ha revelado al hombre. Ante esa disyuntiva que plantea el posmodernismo de la ausencia de la realidad de la verdad absoluta, los reformadores desde ya planteaban que si bien no tenemos un conocimiento exhaustivo de la verdad, debido a que Dios existe y se ha autorrevelado, sabemos algo objetivo y verdadero acerca de Dios, porque Dios lo ha revelado, y no solamente sobre Dios, sino sobre el hombre y la naturaleza. En este sentido, conocemos verdad verdadera acerca del hombre y algo verdadero sobre la naturaleza, ya que lo que la Biblia nos enseña acerca de la naturaleza es sobre el propósito de la naturaleza en términos del plan de Dios, no la mecánica funcional de la naturaleza para ejercer dominio y buena mayordomía de la creación. Eso es una tarea de la ciencia, la tecnología y las artes. Pero la Biblia sí nos enseña sobre la naturaleza y sobre la sociedad, sobre el ser humano, para poder poner en perspectiva nuestro conocimiento exploratorio de esa creación de Dios. Sin la revelación, nuestro conocimiento de la naturaleza se vuelve incoherente y por lo tanto fragmentado y separado en unidades de conocimiento que no se relacionan entre sí y que impiden ver la creación como una totalidad. Sobre la base de la Biblia, pues, aunque no tengamos un conocimiento exhaustivo, sí adquirimos un conocimiento unificado y verdadero. Ahora bien, la Reforma, esa propuesta de conocimiento unificado basado en la recuperación de una cosmovisión bíblica coherente, centrada en los conceptos de creación, caída, redención y consumación, le dio a la Reforma una capacidad de entender y manejarse dentro de la creación y la sociedad que tuvo impactos significativos y relevantes para su época y para nuestra época, que estamos buscando referentes necesarios para encaminar el cristianismo en una dirección de fidelidad al evangelio del reino de Dios. Una de las consecuencias de ese pensamiento de la Reforma, de unificar todo el conocimiento y unificar la visión y entendimiento de la realidad en base
a la revelación bíblica y desde la revelación bíblica partir al conocimiento de la creación natural y de la sociedad, fue esa visión unificada del mundo o cosmovisión. Citando a Schaeffer de nuevo, cuando la palabra de Dios, la Biblia, fue escuchada, la reforma trajo resultados extraordinarios, tanto en los individuos que se convertían en cristianos, como en la cultura y la sociedad en general. Fíjense que ya está hablando no como habla el dualismo evangélico contemporáneo, que se centra en predicar el evangelio para la conversión de las almas y omite y en muchos casos desprecia la cultura y la sociedad en general. No, la reforma entendió que todo estaba unificado y por lo tanto produjo un impacto unificado, un impacto de discipulado unificado en las sociedades donde se albergó esta idea. Dios habló en una auténtica revelación que de sí mismo hizo concerniente a las cosas celestiales, y habló también en una verdadera revelación acerca de la naturaleza, es decir, el cosmos y el hombre. La revelación que la Biblia nos da sobre el cosmos, sobre la naturaleza y sobre la sociedad y sobre el hombre son verdaderos y son estructurales para nosotros poder colocar en los particulares que desarrollamos mediante las ciencias naturales y las ciencias sociales para poder poner ese conocimiento en un camino coherente con la verdad revelada de Dios. Separar el conocimiento espiritual revelado en la Biblia del conocimiento que adquirimos con la ciencia, la tecnología y las artes de la naturaleza y la sociedad es simplemente volver a un dualismo similar al dualismo de la Edad Media, pero con el agravante de que el racionalismo que se desarrolló durante el siglo XVIII y XIX trajo un impacto sobre el cristianismo devastador, al punto que desestabilizó el cristianismo, lo dividió en un cristianismo liberal y en un cristianismo fundamentalista, los dos desagregados de la verdad bíblica y de la cosmovisión bíblica, y ambos practicando dos tipos de dualismo diferentes. Simplemente los reformadores se ahorraron el problema del Renacimiento, o sea, el problema del dualismo del Renacimiento, que fue continuación del dualismo de la Edad Media. El problema de la naturaleza y la gracia propuesta por la teología de Aquino durante la Edad Media. Los reformadores poseyeron una verdadera unidad porque buscaron la unidad de la creación en lo que Dios había revelado en ambas áreas del conocimiento, la revelación bíblica y la revelación sobre la naturaleza. No hubo para la reforma ninguna porción autónoma de la creación, autónoma del señorío de Jesucristo y autónoma de la palabra de Dios. La palabra de Dios como conocimiento regulador para poder entender y contextualizar cualquier conocimiento respecto de la naturaleza y la sociedad. Fue un requisito de ese campo unificado del conocimiento que propuso la reforma. Aunque el arte y la ciencia tengan libertad, no son actividades autónomas. El artista y el científico se hallan también bajo la revelación de las escrituras. Hoy en día, en el cristianismo, a pesar evangélico, a pesar de formular, tener sana doctrina, acepta ideas autónomas a la escritura en los campos de las artes y las ciencias
y la cultura. Esta es una perspectiva dualista. La reforma fue integral. Por lo tanto, la palabra de Dios es reguladora para guiar al conocimiento que adquirimos en la ciencia y el conocimiento que adquirimos en las artes y en el estudio de la cultura para poder ponerlos en contextos y amarrados a la verdad, distanciados de la palabra de Dios. Todo conocimiento humano tiende a volverse idolátrico. La segunda consecuencia fue de la reforma y su campo unificado del conocimiento de la creación fueron naciones bien discipuladas. Citando a Kuyper, haciendo su aparición en una condición dualista de medieval, el calvinismo, esto es la reforma desde Ginebra, produjo un cambio en el mundo de los pensamientos y de los conceptos. Colocándose delante del rostro de Dios, esto es coram Deo, como decían en latín los reformadores, honró al ser humano como portador de la imagen y semejanza de la divinidad y honró al mundo como creación divina, colocando frente a la sociedad dos grandes principios: la gracia particular que opera salvación y la gracia común a través de la cual, manteniendo la vida del mundo, afloja la maldición que pesa sobre éste, reduce su proceso de corrupción y permite su libre desarrollo para gloria de Dios como creador. ¿Cuál fue la consecuencia para la iglesia de esta perspectiva de la reforma integral, unificada, respecto del rol de la iglesia durante la Edad Media? Que la iglesia se retrajo para ser ni más ni menos que la congregación de los creyentes, no para ser la institución rectora de la vida cultural de las naciones. No, la iglesia está llamada a ser la congregación de los creyentes y durante la reforma se retrajo a su rol e identidad bíblicos. Y cada departamento de la vida de la sociedad fue libertado, no de Dios, sino del dominio de la iglesia. Alabar a Dios en la iglesia y servirle en el mundo se convirtió en el impulso inspirador. Pensemos en esto: alabar a Dios en la iglesia y servirle en el mundo. Eso es una expresión de una visión integral del cristianismo según una cosmovisión bíblica basado en la revelación que Dios ha hecho. Separar el rol del pueblo de Dios en el culto público y cuando está reunido y separarlo de la vida social, económica y política es una distorsión del cristianismo coherente con el dualismo ancestral que desde la iglesia primitiva había venido penetrando dentro del cristianismo, que se exageró durante la Edad Media y que hoy en día vemos que es una característica de la mayoría de las iglesias evangélicas. Volviendo al impacto de la reforma sobre la sociedad y como expresión de naciones bien discipuladas, la vida doméstica de la familia recuperó su independencia de la iglesia. La industria y el comercio recuperaron su fortaleza en libertad. El arte y la ciencia se liberaron de la sujeción religiosa y restauraron su propia inspiración. Y el hombre empezó a entender el sometimiento de la naturaleza, esto es, la práctica de la ciencia y la tecnología, con sus fuerzas escondidas y sus tesoros como una tarea sagrada. La reforma vio la ciencia y la tecnología como una tarea sagrada encomendada a los seres humanos de parte de Dios,
no como un área fuera del dominio del reino de Dios. Una tarea sagrada impuesta por la ordenanza original del paraíso de sojuzgar la tierra y señorear sobre ella. Aquí vemos que el discipulado que produjo la reforma protestante en las naciones del norte de Europa fue un discipulado integral basado en una cosmovisión bíblica y por lo tanto tuvo un impacto transformador en todas las esferas de la sociedad. O sea que cuando hablamos del discipulado de las naciones, tenemos como referencia el impacto de la reforma protestante y la necesidad para un discipulado correcto de las naciones de tener una cosmovisión bíblica que guíe a una práctica de iglesia, a una teología y a una práctica cultural que sean coherentes, donde la vida del desarrollo del potencial de la creación y de la sociedad sea visualizada como una tarea sagrada de los humanos delante de Dios, impuesta por Dios desde el mismo Edén. La separación entre los aspectos ministeriales espirituales y los aspectos del desarrollo de la creación, característico del evangelicalismo contemporáneo, son una distorsión de la enseñanza de la Escritura, y eso lo evidencia la propuesta de cosmovisión y de práctica que desarrolló la Reforma Protestante durante los siglos que tuvo vigencia, principalmente en el norte de Europa y sobre todo en este caso particular referido por Abraham Kuyper en los Países Bajos, en Holanda.